El anime inicia contándonos algo que suelen decir, que en los objetos que son tratados con cuidado habita un espíritu, lo que crea la pregunta de qué habitarán las cosas tiradas a la basura. Ahora vemos como una niña se siente un poco mal de que su peluche se haya roto, y cuando su madre nota eso le avisa que le comprará otro, y que ese es mejor tirarlo. Una vez lo coloca en las bolsas de basura, estas son llevadas a un depósito subterráneo, el cual va conectado por ductos a camiones de basura. Esto lo observa atentamente una persona quien persigue su rastro hasta llegar al edificio que actúa como el basurero de la ciudad. Esta persona se trata de nuestro protagonista, Ludo, el cual se termina infiltrando en el interior del edificio para llegar al depósito donde se encuentra la basura que han tirado recientemente. Uno de los guardias lo termina descubriendo al escuchar el ruido que hace, por lo que abre la puerta para apuntarle con su arma. Al echar un vistazo da por hecho de que es el delincuente de la basura, el sujeto que se la lleva para atentar contra la belleza de la ciudad. Ludo solamente voltea a verlo sin decir nada, y sin esperar a su respuesta el guardia oprime el botón de emergencia para hacer que lleguen enseguida a otros más para darle apoyo. Es aquí cuando Ludo les arroja en las bolsas de basura para despistarlos, y uno se asquea un montón cuando su uniforme es manchado. Esta distracción la aprovecha Ludo para escapar por el ducto que va conectado a esa habitación, y al llegar afuera hace uso de su velocidad para evadir las balas que van a su dirección. A pesar de darlo todo para escapar, uno de los proyectiles le roza el brazo, pero eso no le impide saltar el muro que está más adelante para hacer que lo pierdan de vista. Luego de eso los guardias siguen buscando su rastro sin éxito alguno, así que Ludo sencillamente sube al exterior para irse sin más. A raíz de este incidente, unas señoras de la ciudad comienzan a hablar sobre este tema. Lo que hacen es quejarse de que este delincuente se lleve la basura y apuestan a que es alguien de las tribus. Ahí se quedan calladas por un momento al darse cuenta de que uno de ellos está cerca, sintiendo un gran asco por la suciedad que reflejan las personas de ese lugar. Y este sujeto se llama Leguto, quien cierra la libreta en donde escribe para dirigirse a la puerta que conecta la ciudad con la tribu. Ambas partes están separadas por un muro gigante, pudiéndose ver una clara diferencia entre la ciudad y la tribu. Algunos hombres de la tribu se enteran de que el delincuente de la basura ha vuelto a actuar y ha llamado la atención, y como saben que es Ludo, se quejan de que no se rinde con eso. De pronto Ludo es saludado por Chiwa, una amiga suya, quien lo regaña por robar basura de nuevo, pues los de la ciudad son muy estrictos con la gestión de la basura. Ludo le comenta que los ricos tiran cosas que aún se pueden usar, y si es capaz de reparar algo, eso lo ayuda con los gastos. Segundos después llegan los otros chicos para quejarse de la presencia de Ludo, y le aconsejan a Chiwa que no se acerque a ese tipo. Ella le pregunta qué es lo que tiene de malo, puesto que todos son iguales en este lugar, pero el chico le advierte que mejor no se junte con él, pues es el hijo de un asesino, y que según dicen, crearon este barrio para encerrar aquí a criminales y que ellos son sus descendientes. Por eso se esfuerzan con el objetivo de trabajar honradamente para limpiar esa mala imagen. Pero todo fue en vano por culpa de que el padre de Ludo mató a muchos, y si está con él pensarán que son iguales. En ese instante sus palabras son cortadas cuando siente la filosa y aterradora mirada de Ludo, por lo que disimula su temor y se retira con sus amigos mientras se sigue burlando de él. Volviendo a estar a solas, Chiwa le dice a Ludo que es diferente a su padre y que confía en que eso es así, y eso él lo agradece con algo de vergüenza. Chiwa de pronto se emociona al ver el peluche que ha reparado, y Ludo trata de decirle que es un regalo para ella, pero sin poder hablar bien llega la madre de Chiwa para hacer que la acompañe. Esto hace que Ludo fracase en su deseo de regalarle el peluche, y se puede escuchar como la madre de Chiwa le recuerda que no debe juntarse con él. Ya después de eso, Ludo regresa a su casa y ahí es recibido por Leguto, el cual repite las palabras que le dijo a Chiwa a modo de burla, dando a entender que los estaba escuchando. Ludo se queja de ello, pero ahora Leguto le exige una explicación sobre el incidente que tuvo en la ciudad. Sin esperar respuesta, le recuerda que no tiene que ganar dinero si arriesga su vida, y que puede dejarle los gastos hasta que crezca. Además de que aunque no tengan parentesco, siguen siendo familia. Por eso no quiere que intente pagarle eso, ya que las cosas no funcionan de ese modo. Tras escucharlo, Ludo le recuerda que lo recogió cuando lo abandonaron de bebé, y toda su vida lo ha criado, por lo que no intenta pagárselo, sino que aún en familia se deben agradecer las cosas. Leguto se sorprende al escuchar eso, y le aconseja que se sincere así con Chiwa para que sepa lo que siente, causando que Ludo se enoje por ello. Dejando este tema de lado, Leguto se da cuenta de que fue herido, así que le pide que se quite los guantes y las vendas para tratar esa herida. Mientras lo hace, le pide que no vuelva al vertedero de basura, pues la próxima vez las cosas serán mucho peor. Ludo le dice que esta herida no es para tanto, no si lo compara con la herida que le dejaron sus padres. Aún así, Leguto le comenta que aquí el que comete un delito grave es condenado a muerte y arrojado al abismo, y que a su padre lo arrojaron a ese lugar. Es por eso que quiere que se cuide de sí mismo y las cosas que son importantes. Esto a pesar de que vivan en un mundo tan podrido. Aquí nos explican que las manos de Ludo son así de negras desde que tiene uso de razón. A veces lo abrumaba un dolor agudo. Eso y la mirada de asco de la gente que miraba sus desagradables heridas, lo cual hacía que le afectara mucho mentalmente cuando era niño. Fue entonces cuando Leguto le regaló esos guantes, y aunque ya estaban desgastados, le aliviaron el dolor de inmediato, y todo esto lo lleva a creer que nunca podrá pagarle por prácticamente salvarle la vida. De repente Leguto
Leguto le dice que tiene que conquistar a Chiwa antes de que alguien se la quite, pues es alguien muy linda, algo que Ludo rechaza de inmediato y con vergüenza. Mientras hablan sobre ciertas cosas, se ve como un hombre encapuchado los escucha desde afuera. Al día siguiente Leguto ve que Ludo no es capaz de hacer una sonrisa normal, así que le aconseja que al menos finge imitar a otra persona para dar una buena impresión, pero Ludo se queja por sus consejos, viendo inútil que intente algo así cuando tiene esta mirada tan aterradora. Estando afuera y con el peluche a la mano, se pregunta si Chiwa estará en casa a estas horas. Cuando va caminando por las calles, nos cuentan que el abismo es un vertedero de basura enorme, esto debiéndose a que todo lo que desecha termina en ese lugar, y el destino de la gente que comete crímenes es el abismo. Aquí vemos como un gran número de personas realizan una sentencia a un criminal, y cuando dan la señal correspondiente, sueltan las sogas que lo detienen para hacer que caiga al gran abismo. Ludo echa un vistazo a eso que ocurre, y se llega a preguntar qué les ocurrirá a las personas que son lanzados a ese lugar. De pronto es sorprendido por Chiwa, y debido a su inesperada llegada, lo que hace es esconder el peluche con un poco de nervios. Sin prestarle atención, ella le comenta que desde aquí no se obtiene ninguna vista agradable, y que crearon el barrio a las afueras de la ciudad para que les quede claro que serán arrojados al abismo si cometen fechorías. Teniendo esto presente, opina que es algo horrible, pues quieran o no, acabarán siendo testigos de alguna ejecución, y que no le gustaría ver que lo arrojen a él. Es consciente de que mucha basura que tiran aún tiene utilidad, pero no ve bien que se arriesgue por eso y que lo terminen atrapando. Ludo menciona que es lo mismo que Leguto le aconsejó, y al escuchar eso, Chiwa le confirma que eso es porque él también lo quiere mucho, y porque le importa. Ante esto, Ludo se ríe de que alguien como Leguto lo quiera, pero al repetir esas palabras, se da cuenta de que ella dijo también. Apenas Chiwa se percata de eso, no puede evitar sonrojarse, así que intenta aclararle que no lo decía en ese sentido. Al verla actuar así, Ludo no puede evitar caerse de espaldas por el shock, y eso provoca que acabe enseñando el peluche. En el instante en que ella se da cuenta de lo que tiene en sus manos, Ludo usa todas sus fuerzas para decirle que cuando lo encontró, pensó que le gustaría, y ve posible que no le agrade algo que alguien más desechó, pero aún así creyó que el peluche estaría más feliz con ella que en la basura. Tras extender el peluche para que lo tome, Chiwa lo recibe y le dice que está feliz y que lo cuidará por siempre. Ludo es incapaz de poner una cara normal tras verla tan contenta, y ya cuando se va para otro lado termina corriendo con todas sus fuerzas por tener éxito en darle ese regalo. Al volver en sí se le ocurre la idea de contarle lo sucedido a Leguto para ver la cara que puede poner, así que se dirige a casa de inmediato. Cuando da un cruce choca de repente con los discípulos, los guardias de la ciudad. Ellos ignoran esa falta para seguir su camino, y los residentes del barrio comienzan a preguntarse qué es lo que hacen ellos en este lugar. En cambio, Ludo pasa de esto y se centra en ir a ver a Leguto, pero nada más abrir la puerta, en vez de ver la imagen característica suya, lo que se encuentra es un sujeto encapuchado y una espada enorme enterrada en el cuerpo de Leguto. El sujeto toma el arma para ejercer más presión en la herida, y al recuperarse del shock, Ludo va directamente hacia él para detenerlo. De un momento a otro vuelve en sí después de la paliza que recibe de su parte, siendo incapaz de ponerse de pie para intentar detenerlo. El sujeto toma un libro del suelo y lo observa antes de irse, y al olvidarse de él, Ludo se centra en Leguto. Este, con las pocas fuerzas que le quedan, le pide que huya rápido, pero ya que Ludo no se mueve de su sitio al no querer abandonarlo, lo sujeta con fuerza y le pide que por favor cambie este mundo asqueroso. Mientras da su último aliento, Ludo recibe un impacto de un paralizante por parte de los discípulos, los cuales lo acusan de asesinato. Ludo trata de defenderse mientras sigue con el shock de la situación y el ataque paralizante, pero ellos no hacen caso alguno a lo que dice y lo siguen considerando un asesino. Y en reacción a la insistencia en demostrar su inocencia, uno de ellos le termina dando un puñetazo para noquearlo. A raíz de este horrible incidente, las personas de los alrededores comienzan a esparcir el rumor de que Ludo ha matado a alguien, y cuando Chiwa escucha todo esto, mantiene el peluche consigo sin creer que eso sea cierto. Ahora estamos con el tipo que actúa como juez en las ejecuciones públicas, el cual le dice a todos los presentes que Ludo ha cometido un crimen muy grave en la bella y sagrada tierra, que no solo se conforma con saquear la basura para mancillar la ciudad, sino que al fin cometió el acto más inmundo de todos, y aunque la víctima fuera miembro de la tribu, no pueden permitir que un asesino permanezca un segundo más en la tierra sagrada. A la vez que hace este anuncio, Ludo es lentamente colocado en el sitio de la ejecución, estando suspendido en el aire mientras unas sogas sujetan sus brazos. Además de eso, varios agentes de la ciudad se quedan mirando el juicio para que no ocurran eventos inconvenientes, aunque los de la tribu se mantienen callados mientras observan a Ludo con desprecio. Por último y sin más rodeos, el juez lo sentencia a muerte, y muchos de los presentes celebran esta decisión final, usando la frase "la suciedad al abismo". Ludo, al estar consciente en ese punto, solo se pregunta en su mente qué rayos es lo que ocurre, pues no entiende cómo sucedieron así las cosas, especialmente porque no fue el culpable de nada. Poco a poco, la estructura en la que se encuentra atado es llevada al borde que da con el abismo, y mientras eso ocurre, Ludo pide desde dentro que alguien lo escuche. Mientras echa un vistazo a todas las personas que lo rodean, hay alguien en especial al que le presta mucha atención, la cual resulta ser Chiwa. Apenas es capaz de identificarla, usa toda la fuerza de su voz
para gritarle que asesinaron a Leguto y que por favor debe buscar al culpable. Pero las palabras que salen de Chihua dejan un silencio en el aire, pues le responde que hizo esto a pesar de que creyó en él y que no dejará de ser el hijo de un asesino. Luego de eso aparta la mirada con decepción para dar media vuelta e irse, no sin antes soltar el peluche. Es aquí cuando Ludo termina soltando una risa leve y les dice a los presentes que los sucios son ellos y que son una basura sin voluntad propia, y aunque tienen ojos y oídos son solamente unas marionetas que se rehúsan a ver y escuchar. Justo cuando está por hacerles una declaración, se queda callado al darse cuenta de que el tipo que mató a Leguto está en el público. Instantes después se da la señal para que lo suelten, siendo justamente eso lo que ocurre. Conforme va descendiendo al abismo, termina la declaración que pensaba hacer, y es que piensa hacerlos caer a todos al infierno, deseando aniquilarlos a cada uno. Una vez es absorbido por el abismo, tiene una visión borrosa de todo lo que lo rodea, pero una vez esa pequeña luz se apaga, más tarde despierta encima de una pila de basura. Apenas despierto del todo, lo primero que hace es cubrirse la nariz y se pregunta qué es ese olor tan horrible. Seguido de eso, se queda mirando al paisaje tan enorme que hay delante, el cual se trata de un verdadero gigante de basura, el abismo en sí. Tal es la magnitud del paisaje que se pregunta en dónde se encuentra, y al hacer memoria recuerda que fue arrojado al abismo. Según tiene entendido, se rumoreaba que era un gran vertedero de basura. La basura, los humanos, toda la mugre confluye en el abismo, el cual es el infierno en sí mismo. Es aquí cuando ocurre un fuerte temblor, y al mirar a su espalda, lo que ve es a un monstruo colosal mostrando sus fauces mientras suelta un chillido estremecedor, algo que lo deja pasmado de la impresión. En un cambio de escena vemos un poco de los pensamientos de Ludo. Siempre le pareció extraño, y es que pese a que todos se interesen tanto en la suciedad y los criminales, a nadie parece importarle ni se ponen a pensar en lo que pasa al caer al abismo. Volviendo al momento actual, Ludo comienza a huir por su vida de estos monstruos gigantes que rápidamente van a por él. En el momento en que es rodeado, se pregunta qué son estas cosas, pues parecen masas de basura vivientes. Rápidamente va de la mordida de uno de ellos, y cuando sigue huyendo a toda prisa, cae al suelo solo para encontrarse un cráneo humano al frente suyo. Esto hace que se pregunte cómo se atrevieron a lanzarlo a este lugar, y por el ruido que genera al gritar, el suelo debajo suyo se desploma y cae a una zona más baja, lejos de la vista de los monstruos. Es ahí cuando se da cuenta de que el aire de este lugar le arruinará los pulmones si lo sigue respirando, por lo que se propone encontrar un refugio y rápido en algún sitio seguro, pero apenas ve el paisaje que hay por los alrededores, comienza a dudar si realmente puede existir una zona segura en este infierno. De repente comienza a toser sangre al verse afectado por la toxicidad del aire, y eso atrae la atención de los monstruos que tiene detrás. Cuando vuelven a acercarse a él, se pregunta si otra vez todo terminará sin que pueda hacer nada. Seguido de eso pronuncia el nombre de Leguto, y eso hace que la imagen de su cuerpo sin vida llegue a su mente. Tal cosa impide que se rinda y le hace entender que todavía le queda una cosa por hacer. Luego toma una vara de metal y declara que van a pagar los que lo despreciaron, los que lo acusaron en falso y los que lo arrojaron al abismo. Pero antes que nadie, el primero que va a pagar será el tipo que mató a Leguto. Lo va a buscar, lo va a encontrar y luego lo va a aniquilar. Luego de esto, uno de las bestias se lanza para devorarlo, pero Ludo sencillamente lo aparta con un poderoso golpe de la vara metálica que tiene en sus manos. Aquí también piensa que hará que la muerte misma espera reclamar su vida hasta que haya cumplido con su objetivo. Por otro lado, vemos que una persona desconocida con una sombrilla está no tan lejos de este lugar y dirige su atención a lo que ocurre cuando una lata le cae encima. Por su parte, Ludo comienza su combate contra tales monstruos y mientras le da unos buenos golpes a uno de ellos, se ve como sigue desangrándose al seguir intoxicado. En este punto arroja su arma a una de las bestias y al estar en el aire es golpeado violentamente por uno de ellos, lo que lo arroja lejos unos cuantos metros de distancia. Sin tener tiempo a descansar, Ludo ahora toma un semáforo para arrojarlo como una cuchilla giratoria a las extremidades de uno de ellos, siendo sorprendido después por otro más que lo ataca desde el suelo. Al apartarse, de nuevo siente dificultades al respirar por culpa de la contaminación del aire de este lugar horrible, y mientras resiste eso, se ve como una pequeña chispa sale de su cuerpo, algo de lo que no se da cuenta. En ese momento es atacado desde dos direcciones distintas, pero al momento del impacto toma una lámina de techo como cuchilla para cortar a uno por la mitad, y al cabo de unos segundos, esto explota sin dejar rastro alguno. Tras derrotar a estos enemigos, cae de rodillas sin prestar la atención a otro más que se aproxima. Este resulta ser mucho más grande que los anteriores, y al acortar las distancias, se levanta en dos patas poco a poco, demostrando un tamaño descomunal. Ludo se le queda mirando y sin dudar comienza a huir en la dirección opuesta a toda prisa. Segundos después, el gigante de basura cae al suelo de golpe, generando una onda de choque que aparta toda la basura a su alrededor, además de alcanzar a Ludo y hacerlo volar. En el momento en que abre los ojos, lo primero que este ve es a un sujeto desconocido con una sombrilla justo a su lado, estando aún débil por tener contaminación
contaminado los pulmones. Este tipo lo toma de la ropa para levantarlo y justo después le da una buena patada a su espalda. Mientras procesa el dolor de tal golpe, el sujeto lo vuelve a agarrar y le coloca una mascarilla de oxígeno, algo que lo toma por sorpresa, pues ahora puede respirar con normalidad. Gracias a eso, lo primero que hace es preguntarle qué es este lugar y qué son esos monstruos. Ante sus dudas, lo que hace el de la sombrilla es hacerle la seña de que haga silencio, y se lo dice en voz muy baja. Sin hacerle caso, Ludo alza la voz al querer saber qué es este mundo, y una vez más el sujeto le repite lo mismo. Luego de un par de intentos, Ludo le dice que no lo escucha bien y que quiere que hable más pinches fuerte. En reacción a eso y a su actitud, el tipo le grita con rabia que no están bajo tierra sino en la superficie, y que los de arriba, los de la esfera, tiraron toda esta basura. Además de eso, ya le dijo muchas veces que se callara, pues es su culpa de que ahora hayan sido encontrados por estos monstruos. Estos se tratan de bestias de la basura, monstruos nacidos de desechos, por lo que es inútil destruirlos una y otra vez con armas normales. También reaccionan al ruido de la voz humana, siendo esa la razón por la que hablaba bajo. Pero ahora todo se arruinó por su culpa, y debido a que las bestias de aquí son especiales, quería no hacer alboroto. Cuando ya tiene a una de las bestias a su espalda, de repente un aura brillante envuelve su sombrilla para hacerla cambiar de aspecto. El tipo menciona que si bien no es la mejor táctica de supervivencia, se siente mejor luego de gritar un poco. Y seguido de eso, dirige su sombrilla hacia el monstruo para hacerla girar a gran velocidad, causando que este se haga pedazos cuando intenta atacarlo. Ludo observa cómo ese monstruo no vuelve a la vida, pues sus pedazos poco a poco se desintegran. A pesar de eso, el tipo se fija en cómo una enorme cantidad de bestias están presentes para atacarlos, y apenas van a embestirlo, este no duda en atacar primero. Rápidamente los destruye uno a uno con simples ataques, y al presenciar eso, Ludo se pregunta si su tecnología es algo especial en el abismo, o si él posee un poder único. También cree que si tuviera un poder como ese, podría vengarse de los que están arriba. Una de las bestias carga un ataque a larga distancia, pero el tipo solamente hace girar su sombrilla para neutralizar esa masa de ácido, y cuando este líquido es dividido en partes para caer por los suelos, genera grandes explosiones al instante. Luego de eso, el sujeto se lanza por este monstruo para levantarse en el aire y sujetar su sombrilla con su cuerpo. Apenas dirige la punta hacia la bestia, le envuelve en poder para realizar un ataque especial, el cual lo hace estrellarse contra su cabeza como si fuera un proyectil. El impacto genera una onda de choque a su alrededor, y la fuerza ejercida explota no solo a la bestia, sino también el suelo mismo, pudiendo derrotarlo en un instante. Una vez termina con eso, regresa con Ludo y le dice que es bueno que siga vivo, mientras que este le pregunta quién es. Ante su pregunta, el tipo se quita el casco para presentarse como Engine, y cuando se quita la máscara de oxígeno, agrega que él es un simple y humilde limpiador. Inmediatamente se empieza a retorcer por la peste del aire, y por ello se vuelve a colocar la máscara, por lo que le reclama por forzarlo a hacer eso. Ludo se mantiene callado, pues de un momento a otro cae al suelo inconsciente por todo el cansancio. Aquí volvemos al pasado de Ludo, donde Leguto, al ver que llega sucio, le pregunta qué fue lo que pasó. Ludo le responde que fue empujado, pues les dijo a los niños de siempre que las cosas tienen vida, pero estos se rieron de él y lo golpearon. Leguto le pregunta si se desquitó con ellos, y cuando este le responde que no, lo felicita por no hacer eso. Luego de eso, Ludo le recuerda que hace tiempo le habló acerca de que un espíritu habitaría las cosas que usara por mucho tiempo, y al escuchar eso, Leguto supone que a raíz de eso, interpretó que las cosas tienen vida. Ahí le aclara que no es así, solo es un viejo dicho para fomentar que deben cuidar bien las cosas, aunque en realidad él sí cree que eso sea verdad. Mientras lo va limpiando de la suciedad, le señala la posibilidad de que esta toalla lo deje limpio gracias al espíritu que la habita. Ludo le pregunta si las cosas que están a su alrededor también tienen espíritus, y Leguto le responde que es posible que sí, y cuando Ludo dirige su atención a sus guantes, él le dice que seguramente algún día un espíritu los habitará si los cuida mucho. Es aquí cuando Ludo se despierta poco a poco, y de lo primero que se da cuenta es que está completamente encadenado. Engine lo saluda con tranquilidad, pero Ludo comienza a insultarlo, pues quiere saber por qué lo lleva así y qué intenta hacer con él. Tras escucharlo, este le aclara que lo anda trasladando con delicadeza por andar desmayado, pero Ludo le exige que lo suelte ya que tiene que regresar arriba de inmediato. Engine le informa que por desgracia eso no se va a poder, y que aquí llaman la esfera al mundo superior. Luego le pregunta cómo planea volar hasta allá, pudiéndose ver que es una altura gigante la que tiene que recorrer. También le indica que la esfera siempre está en movimiento, y aunque hay varias otras razones, lo que intento decir es que ahora no se puede, por lo que si ya lo tiene claro, quiere que guarde silencio o si no se los van a comer. A pesar de esto, Ludo le jura que va a volver sin importar lo que diga, y según lo que dijo acerca de que ahora no se puede, supone que entonces conoce alguna forma de ir a la esfera. Debido a eso, le pide que le cuente todo lo que sepa sobre este mundo, así como de los monstruos de antes y el poder que ha usado, pues desea usar todo eso para acabar con ese sujeto y con las personas de la esfera. De repente Engine se quita el casco y le dice que si tanto desea insistir, acepta darle una lección sobre qué clase de sitio es este. Conforme lo sigue arrastrando por un camino, llegan a un sitio que no tiene tanta basura. Ahí Engine le avisa que todo queda en sus manos, para así dar media vuelta y dejarlo abandonado, sin prestar atención
atención a las quejas de Ludo, el cual a los segundos se da cuenta de que hay más gente en este sitio. Ellos se sorprenden por su presencia, y uno en especial juzga que por la ropa que tiene, se trata de un habitante de la esfera. Pero ya que no desea sacar conclusiones tan rápido, le pregunta de dónde proviene de forma tranquila. Con algo de nervios, Ludo le responde que cayó de la esfera, y eso hace que todos ellos se quiten las máscaras de golpe, mostrando mucha emoción por ser un habitante de allá. Ludo les pregunta quiénes son, mientras que ellos se extrañan de que hablen el mismo idioma. Cuando se dan cuenta que está asustado, el líder le explica que por lo general solo se encuentran los cuerpos que caen de la esfera. También considera que es una manera horrible y cruel de amarrarlo, así que acepta desatarlo. Mientras está en eso, Ludo comienza a creer que es un hombre más razonable que Enjin, pero sin darse cuenta, ellos lo atan en el interior de uno de los vehículos, pues temían que se escapara. Debido a que sellan la boca de Ludo, no le queda de otra más que forcejear. En cambio, el líder le cuenta que los cuerpos de los esferinos se venden por mucho, pues hay mucha gente que los desea, empezando por el cadáver entero, pero también los ojos, brazos, piernas y ropa. Luego de eso le aclara que son tan valiosos porque todos los odian, esto debido a que no paran de arrojarles basura desde arriba, y la acumulación de esos desechos es lo que genera una atmósfera tóxica, lo que también creó a esos monstruos. Muchos murieron a manos de esas bestias, y otros fueron aplastados por la basura, mientras que otros se quedaron sin dónde vivir por la contaminación. Teniendo en cuenta todo eso, es normal que esa gente planee torturarlo o cosas mucho peores en público, y luego de venderlo deben ser testigos de su suerte. Pero como no les conviene que se muera de hambre, comienzan a darle comida a la fuerza, la cual obviamente resulta ser asquerosa. Debido a su reacción, el líder supone que considera la comida de Terra como basura, y supone que los delicaditos de la esfera detestan tocar esta clase de cosas. En el momento en que le da de comer de nuevo, Ludo le muerde violentamente dos de sus dedos, causando que este retroceda de dolor por tener la carne arrancada. Mientras tanto, Ludo comienza a masticar dicha carne e incluso come más de lo que le dejaron. Ahí les dice que no es basura, pues todavía se puede comer sin ningún problema. Además de eso, critica que la gente habla que de la esfera, que de Terra, la basura, las tribus, que si unos están arriba y otros abajo. Conforme un poder misterioso emerge de sus manos y envuelve las cadenas, Ludo les aconseja que no dividan todo según les convenga. Tras romper las cadenas de un fuerte tirón, les jura que ya no se va a contener, para así desatar ese poder por el suelo. Enjin observa esto desde lejos y nota que posee una gran cantidad de energía, lo que confirma las sospechas que tenía sobre él. Aquí nos repiten las palabras que Leguto le dijo a Ludo en el pasado, acerca de que seguramente algún día un espíritu habitará esos guantes si los cuida mucho, y que sin lugar a duda le brindarán ayuda. Ludo toma las cadenas que tiene delante y les imbuye poder, causando que ellos se sorprendan de que haya alguien así también en la esfera. Enjin confirma del todo que es alguien con la habilidad de darle vida a los objetos para extraer su poder, a los cuales se les llama Giver. Cuando los bandidos intentan atacarlo, uno de ellos les avisa a los demás que deben ir a por la cadena, ya que los Giver no pueden emplear su poder si no tienen su objeto. Pero cuando logran quitárselo de encima, Ludo toma un neumático del suelo para convertirlo en un arma, y esto toma por sorpresa tanto al líder como a Enjin, ya que es capaz de utilizar más de un objeto. Una vez Ludo se madrea a todos, se dirige lentamente hacia el líder de los bandidos, el cual a pesar de tener miedo, lo insulta por ser un asqueroso esferino. Justo antes de que Ludo intenta atacarlo, Enjin aparece a tiempo para detenerlo y pedirle que se calme. Esto hace que Ludo vuelva en sí, así como también sus ojos, por lo que ahora los objetos que estaban suspendidos en el aire caen al suelo sin más. El bandido cae inconsciente debido al shock, mientras que Ludo trata de procesar lo que acaba de ocurrir, esto a la vez en que el neumático que tiene a su lado se hace cenizas. Ahí se da cuenta de que cuando recordó las palabras de Leguto, sus guantes comenzaron a desprender dicho poder. Enjin nota que comienza a sangrar por la nariz, así que le dice que su cuerpo no resiste tanto poder, y luego le pide disculpas ya que lo estaba poniendo a prueba para confirmar que posee ese poder. Además de eso, accede a enseñarle todo sobre este mundo y sobre ese poder, pero a cambio quiere que se una a los limpiadores, pues lo necesitan con ellos. Ludo se impacta un poco por tal propuesta, pero sin pensarlo mucho le dice que no quiere. En otra escena vemos a un sujeto en el techo de un edificio abandonado que se extraña al recibir una llamada de Enjin, por lo que le pregunta qué sucede. Después de escuchar lo que le dice, se sorprende de que Enjin haya encontrado a un diamante en bruto. Enjin le cuenta que se le encontró de casualidad en la zona prohibida y resulta que posee una habilidad muy peculiar, y de hecho por lo que vio es algo fuera de serie, razón por la cual lo ha reclutado como limpiador y más tarde lo llevará para que lo conozca. Ahora vemos que Ludo está en una camilla, siendo tratado por un doctor, y después de escuchar a Enjin le recuerda que él nunca dijo que se uniría a ellos. Enjin le pregunta si de verdad cree que se puede dar el lujo de elegir, a lo que Ludo le aclara que tiene que volver arriba cuanto antes. De repente es interrumpido por el doctor, quien le exclama que tuvo suerte de sobrevivir a la zona prohibida, pues si hubiera respirado más aire en esa zona ya estaría bien muerto. Y para colmo, después de eso lo secuestraron, por lo que tiene muy mala suerte y debería agradecerle al limpiador por salvarle la vida. Ludo se enoja por ser regañado, pero en ese momento el doctor les informa que se acabó el tratamiento y los echa del lugar a gritos. Al estar fuera, Ludo lo piensa un poco
y decide agradecerle a Engine por haber pagado su tratamiento, pero le aclara que lo único que está buscando es información, así que no tiene tiempo para ser limpiador. Engine entonces le recuerda que los tipos que se lo iban a llevar tratan como basura a los esferinos. Puede ir por ahí a preguntarle a quien guste, pero si descubren quién es, será su final. Ludo lo sigue pensando al respecto y Engine aclara que lo que intenta decir es que la gente en este mundo no es tan amable para dar información gratis. Después de eso, Engine lo lleva a comer algo y se sorprende al ver lo mucho que come Ludo, aunque eso era de esperarse por lo mucho que vomitó después de comer aquella basura. En eso, Ludo mira a su alrededor notando la ciudad y las personas transitando con normalidad. Le parece algo sorprendente ya que creía que en el abismo solo había grandes montañas de basura, pero realmente estaba equivocado. Ahora que tiene la oportunidad, Engine le pregunta cuál es su nombre, por lo que Ludo finalmente se presenta sin dejar de comer en ningún momento. Engine elogia su nombre y después comenta que ya es hora de sus primeras lecciones sobre Terra. Explica que en Terra las emociones o el ánima se acumulan entre la basura y llegando a cierto punto se convierte en energía que puede causar distintos fenómenos. Uno de esos fenómenos es el origen de las bestias de la basura, que atacan a los humanos en cuanto los ven. Por lo general habitan en las áreas de basura que se encuentran afuera de las ciudades, aunque en algunas ocasiones ha llegado a atacarlas. Ludo pregunta que si en ese caso no sería mejor que colocaran murallas, pero Engine le dice que piensa de forma infantil, pues las personas no pueden vivir encerradas por siempre. Ludo le da la razón al escuchar eso, y Engine le recuerda que las armas normales no funcionan contra esas bestias, porque su núcleo está hecho de ánima, pero podría derrotarlas con esos guantes. Es lo mismo que un cuchillo que un cocinero afilado con cariño, o la pluma que acompañó al escritor por años. Si una persona usa una cosa por mucho tiempo y la aprecia lo suficiente, el anime empieza a habitarla y esos objetos los llaman instrumentos vitales. A una bestia con núcleo de ánima solo se le puede vencer con un instrumento vital. Sin embargo, hay poca gente que puede extraer el poder de los instrumentos vitales. Ludo le pregunta si está insinuando que él es una de esas personas que puede hacerlo, y Engine se lo confirma, diciendo que ambos tienen esa clase de poder por lo que son givers. Al escuchar eso, Ludo empieza a procesar esa información en silencio, pensando que al parecer lo que decía Leguto es verdad. Engine le comenta que los limpiadores son una organización que extermina bestias y por ende reclutan givers. Ludo entiende que por eso lo invitó a unirse y le pregunta si lo ayudará a saber cómo puede volver arriba si se une a ellos. Esta pregunta lo toma por sorpresa, y ahí es cuando Engine confiesa que la verdad no tiene ni la menor idea de cómo poder lograr eso. Ludo se sorprende mucho al escuchar eso, y rápidamente se altera y le pregunta por qué actuó como si lo supiera entonces, pero Engine le aclara que él nunca le dijo que sí lo sabía. Aún así, cree saber quién podría ayudarlo con eso, pues su jefe es un sabelotodo. Ludo se irrita un poco ante esto, ya que eso quiere decir que debe conocerlo primero. Dejando eso de lado, Engine va al grano y le pide que le hable sobre sus guantes, queriendo saber cómo fue que los obtuvo. Ludo se apaga un poco con la pregunta y le explica que su padre se los dio cuando era un niño, así que son su tesoro y el único recuerdo que tiene de él. Engine lo entiende rápidamente, mencionando que aunque ya están desgastados y viejos, puede notar que todavía los cuida con mucho cariño. Es bueno cuidar lo que aprecia por mucho tiempo, aunque la mayoría de la gente no puede hacer algo tan básico como eso. En su opinión, tiene unos buenos guantes con alma dentro, así que espera que los cuide así por siempre. Ludo se sorprende por sus palabras, y en ese momento recuerda el momento exacto en el que Leguto le dio sus guantes, lo que lo pone algo emocional. De repente, el brazalete de Engine hace un sonido, así que este se levanta y le dice que ya se le hizo tarde, así que ahí termina la clase sobre Terra. Antes de que pueda irse, Ludo lo detiene y le da las gracias por todo lo que hizo, disculpándose por no haberlo dicho antes. Engine sonríe y le lanza una bolsa con monedas, diciendo que eso es lo que tiene de dinero por ahora, por lo que debe gastarlo sabiamente. Ludo se sorprende de que incluso le esté dando dinero y le pregunta si no tiene problema con eso. Engine responde que para nada es un problema, ya que ese dinero es lo que le dieron cuando vendió su ropa, y de ahí sacó para pagar su tratamiento y su comida. Al enterarse de esto, toda la calma de Ludo desaparece, y sin dudarlo le grita que le dará una paliza, aunque Engine le aclara que de todos modos no puede usar ropa de la esfera en Terra. Pero Ludo sigue bastante enojado después de que Engine se va, pero ahí es cuando ve un gato llevándose su bolsa de dinero. Rápidamente Ludo sigue al gato por un callejón oscuro y se lanza para atraparlo, fallando en el proceso. Aún así, Ludo se levanta para seguir corriendo y en el camino toma un bastón, sin darse cuenta de que una persona lo estaba sosteniendo. Con este bastón logra capturar al gato y después de recibir algunos rasguños, recupera su bolsa de dinero. Segundos después vemos que la persona de antes camina hacia él, comentando que lo que tiene en sus manos es suyo, por lo que debe devolvérselo. Ludo se confunde mucho ya que piensa que le está hablando acerca del dinero, el cual claramente le pertenece a él. Ante esto, el sujeto le aclara que se refiere al bastón en su mano, pinche burro, pero Ludo no entiende cuál es la importancia, pues solo se trata de una rama. Antes de que pueda reaccionar, el tipo aparece a sus espaldas y lo empuja, quedándose con su bastón en el proceso. Teniendo el bastón en sus manos, el sujeto decide oler su madera, lo que hace que Ludo se pregunte qué le pasa, pinche drogo. Sin embargo, ahí se da cuenta de que su uniforme lleva el mismo emblema que Engine, lo cual significa que pertenece a los limpiadores. De repente el bastón del tipo empieza a brillar, y después de hacer
hacer unas maniobras. Este le dice que no puede robar su tesoro y salir ileso como si nada. Cuando su bastón se transforma, Ludo confirma que está frente a un limpiador y el tipo le advierte que le dará una lección y será testigo de su Lovely Staff. Sin dudarlo, este lo golpea con su bastón justo en la cara, diciendo que si está dispuesto a robar a otros sus tesoros, entonces estará preparado para que lo lastimen. Ludo queda muy impactado pues apenas pudo esquivar ese golpe, pero se sorprende al escuchar que el sujeto conoce el suyo. El tipo confirma que es de los limpiadores, comentando que Enjin le habló a grandes rasgos sobre él. Ahí es cuando se presenta como Sanka Nijiku, miembro de los limpiadores Akuta. Enjin le pidió que fuera su instructor, pero no pensó que empezaría por enseñarle algo tan básico como que robar a alguien puede hacer que le den una paliza. Ludo rápidamente aclara que tomó el bastón para atrapar al gato que le robó el dinero. Sin escuchar lo que dice, Sanka le pide que le diga a sus padres que debieron educarlo mejor. Este comentario hace que Ludo pierda la calma, pues este tipo no sabe nada de él como para insultar a Leguto. La ira hace que sus ojos brillen en la oscuridad, pero ahí es cuando Ludo tiene otro recuerdo de su padre. Leguto le dijo una vez que si quiere que los demás le hagan caso, no ser orgulloso pues, primero tiene que intentar calmarse y ponerse en los zapatos del otro, para así poder entender sus sentimientos. Recordar eso hace que Ludo vuelva a la normalidad, estando más calmado al entender que Sanka se enojó porque había pensado que le robó algo muy valioso para él. Si quisieran quitarle sus guantes, él también se enojaría, así que puede entenderlo. Teniendo esto en cuenta, Ludo aclara de forma más calmada que no pensaba robar su bastón, pues no sabía que era tan valioso para él, y por ello se disculpa. Al escuchar esto, el brillo del bastón de Sanka desaparece, y este se calma al entender que Ludo no tenía intención de robárselo. Sanka también se disculpa comentando que perdió los estribos porque es su tesoro, pero no quería asustarlo. Ludo se queda en silencio, claramente impactado, ya que es la primera vez que hace las paces con alguien, y el consejo de Leguto realmente funcionó. Sanka lo ayuda a levantarse tratándolo como un amigo, y le pregunta cuál es su instrumento vital. Ludo le responde que su instrumento vital son sus guantes, pero aún no está muy seguro de cuál es su habilidad. Sanka elogia sus guantes comentando que se ven genial, mientras que Ludo no puede evitar pensar en lo diferente que es ahora que está calmado. Ahí se da cuenta de que la diferencia es la sonrisa que tiene, y recuerda que Leguto solía decirle que no debía poner cara de pocos amigos. Le parece sorprendente que alguien pueda cambiar tanto al sonreír, pero no sabe si él puede hacerlo. Sanka sigue hablando acerca de su bastón, pero Ludo no lo escucha preguntándole si será capaz de sonreír, pues practicó mucho cuando vivía arriba. Sanka le pregunta por qué decidió unirse a los limpiadores, y Ludo responde que solo los ayudará hasta cumplir con su objetivo, aunque eso lo dice con una expresión aterradora y una sonrisa bastante forzada. Al ver esa expresión tan horrible, Sanka de repente se altera exclamando que esa es una cara muy fea, lo que lo hace creer que se está burlando de él. Ludo se asusta diciendo que no entiende su enojo, ya que esa es su mejor sonrisa, pero Sanka le aclara que no puede llamarle sonrisa a una expresión tan repugnante. Ese comentario hace que Ludo empiece a preguntarse qué fue lo que hizo mal, así que decide cambiar algunas cosas y vuelve a intentar sonreír. A pesar de sus esfuerzos, su expresión sigue siendo bastante espeluznante, así que Sanka se enoja y le pregunta si está demente. Después de todo, fue muy amable, pero ahora se está pasando de listo y se está burlando de él con esa carota. Ahora Ludo también se enoja, pues no puede creer que trate mal a alguien que le está sonriendo. Sanka responde que seguramente se le subió a la cabeza que Enjin viera talento en él, pero ellos se juegan la vida a diario con las bestias de la basura y otras cosas. Por lo tanto, le parece horrible que él haya dicho que solo los ayudará hasta cumplir su objetivo, y debe ser un objetivo muy trivial si lo dijo con esa cara de payaso. Nuevamente, Ludo pierde la calma, pues en ese momento recuerda los últimos momentos de Leguto, quien le pidió que cambie este mundo antes de morir. Ludo mira a Sanka con una expresión sombría y le aclara que su objetivo no es trivial, ya que él también va muy en serio, por lo que no puede burlarse de él. Sanka confirma sus sospechas con eso y comenta que desde que lo vio supo que no harían buen equipo. De repente su bastón vuelve a brillar dando la señal de pelea, así que Ludo saca un tubo de hierro de la basura y activa el poder de sus guantes, diciendo que tuvo la misma impresión. Sanka se sorprende al ver que su poder se extiende hasta el objeto en sus manos, pues se supone que su instrumento vital son sus guantes. Ahí es cuando se da cuenta de que la habilidad de Ludo es convertir los objetos que toca en instrumentos vitales. Los ojos de Ludo empiezan a brillar, pero Sanka de repente se ríe y le dice que eso es hacer trampa, aunque ahora entiende por qué Enjin lo llamó diamante en bruto. Aún así, quiere que recuerde bien que un simple prodigio no puede luchar al nivel de un super tipo normal como él. Sanka de repente alza sus dos manos y Ludo de inmediato nota que no tiene el bastón. Cuando menos lo espera, el bastón cae del cielo a alta velocidad, destruyendo el suelo a sus pies. Ludo toma distancia sin entender cómo pudo hacer eso, pero Sanka no le da tiempo de pensar y continúa atacando. Mientras pelean, este le dice que reacciona muy lento, por lo que lo único bueno que tiene es su instrumento vital. Ludo se enoja e intenta atacarlo, pero Sanka lo estrella en el piso con tan solo un golpe de su bastón, diciendo que sus
sus ataques son ridículos y aunque tenga poder, sigue siendo escoria. En ese momento nota que tiene una mancha en su cara y al olerlo se da cuenta de que eso es excremento. Esto lo altera mucho y rápidamente nota que Ludo lo ha estado atacando con un destapacaños sucio. Ludo ni siquiera se había dado cuenta de esto, pero se levanta para seguir peleando y en el proceso salpica más excremento. Completamente mortificado, Sanka esquiva todos los golpes y sin dudarlo empieza a huir. Ludo no entiende qué es lo que pasa, pues de repente luce muy asustado, pero le parece muy bien. Ludo lo sigue por todos lados y Sanka intenta pedir tregua, ya que no le parece justo que esté usando esa cosa como arma. Después de un rato corriendo, Sanka tropieza con el gato de antes, así que Ludo se lanza en el aire para atacarlo, salpicando toda su ropa y cara, haciendo que suelte un grito desgarrador. Enjin llega al lugar poco después, diciendo que es bueno que ya sean panas, aunque se extraña al ver el estado en el que se encuentra Sanka. Después de que se entera de lo que pasó, no puede dejar de reír en el camino, diciendo que nunca había escuchado algo así. Sanka se queda en silencio, completamente mortificado, ya que nunca lo habían humillado tanto. Y por otro lado, Ludo sigue procesando el hecho de que estaba luchando con excremento. Cuando al fin deja de reír, Enjin le comenta a Ludo que Sanka es de los Givers más expertos en el manejo de instrumentos vitales, por lo que debe aprender de él. Dejando eso de lado, le pregunta a la chica de atrás del vehículo cuándo llegó. Está llamándose Rillo. Ella mira a Ludo y responde que simplemente tenía curiosidad, y sin pensarlo empieza a jugar con su cabello. Ludo queda paralizado sin saber cómo reaccionar, y se pregunta si es normal en Terra que las mujeres jueguen con su cabello. Sin perder más tiempo, Enjin empieza a conducir anunciando que irán a casa, la central de los limpiadores. Después de un largo camino recorriendo terrenos de ciudades abandonadas llenos de basura, el vehículo pasa a través de un túnel y finalmente se detiene. Todos bajan del auto y Enjin le da la bienvenida a Ludo a la central de los limpiadores. Al entrar, los demás se despiden de Ludo y se van a otro lado, pero Enjin lo acompaña para presentarla a Semio, la recepcionista. Esta le explica que al entrar aquí, ella siempre tiene que verlo. Antes de que pueda explicar cuál es su habilidad, Semio de repente usa un tenedor a toda velocidad para matar unas moscas que estaban rodeando a Ludo. Ambos se quedan sin palabras y es ahí cuando Semio sonríe y se presenta ante Ludo ella misma, comentando que Enjin le habló sobre él, incluso de dónde viene. Aún así quiere que la deje ver su potencial en persona, por lo que procede a usar sus lentes para ello. Enjin aclara que esos lentes son el instrumento vital de Semio y le permiten incrementar su agudeza visual y ver la esencia de las personas. Ludo queda algo sorprendido, pues no sabía que también pueden usarse así los instrumentos vitales. Después de concentrarse un poco, los lentes de Semio comienzan a brillar, haciendo que sus ojos se iluminen. Sin embargo, cuando intenta ver la esencia de Ludo, el brillo se apaga de inmediato y Semio queda algo desconcertada. Enjin le pregunta qué fue lo que vio, así que Semio se recupera un poco y explica que la capacidad física de Ludo es demasiado alta, por lo que no hace falta que lo entrenen desde cero. Su armonía con su instrumento vital es notable, pero aún así el modo de uso aún no es estable, por lo tanto necesita entrenamiento para que pueda usarlo con naturalidad. Enjin le pregunta si eso es todo, pero Semio le aclara que hay algo más, y con una expresión seria comenta que Ludo tiene excremento en el cuello. Ludo se sorprende al escuchar eso, mientras Enjin empieza a reír, diciendo que por eso estaba trayendo a las moscas. Este le agradece a Semio por la información, y le dice que por ahora irá a presentarlo al jefe. A pesar de las risas, Enjin toma un momento para mirar a Semio antes de irse, sabiendo en el fondo que eso no era todo lo que ella logró ver en Ludo. Mientras caminan por los pasillos de la central, Enjin le explica a Ludo que entre combatientes, centinelas y seguidores hay aproximadamente 100 en este lugar. Según donde se limpie puede estar en otras sedes, así que es raro que todos se reúnan aquí. Teniéndose en cuenta, Enjin decide ir a presentarla a los demás, asumiendo que habrá pocos limpiadores en este momento. Sin embargo, al abrir la puerta se encuentra con un montón de personas que no tienen caras muy amigables. Al ver esto, Enjin no dice absolutamente nada y simplemente vuelve a cerrar la puerta, diciendo que hay un montón, por lo que será mejor dejarlo para después. Sin perder más tiempo, lo lleva a la oficina del jefe, así que Ludo intenta entrar para preguntarle directamente cómo puede ir arriba. Enjin lo detiene sabiendo lo que planea hacer y le recuerda que en cualquier lado la información es valiosa, por lo que nadie se lo dirá tan fácil. Debe explicarle a él mismo que trabajará en la central a cambio de esa información. Además de esto, Enjin le recuerda que no debe preguntarle al jefe sobre su instrumento vital, pues ni siquiera ellos saben qué es, y tampoco les ha contado cuál es su habilidad. Aún así, los limpiadores siguen al jefe, no solo porque posee un gran poder, sino porque también es muy leal. Al entender todo esto, Ludo se mentaliza y decide abrir la puerta de la oficina, pero se sorprende al ver que está vacía. Enjin también se confunde y es ahí cuando Semio aparece a sus espaldas, diciendo que se le olvidó mencionar que el jefe está en un viaje de trabajo y no volverá por un rato. Ludo queda muy desconcertado al escuchar eso, pero Enjin se disculpa con una sonrisa, diciendo que al parecer no podrá ver al jefe aún. Semio deja en claro que no sabe cuándo volverá, y Enjin se queja de que siempre hace cosas por capricho a pesar de estar al mando, por lo que algo le dice que tardará bastante en volver. Ludo no parece nada feliz al respecto, pero ahí aparece Rillo y propone que observe el trabajo de los demás mientras tanto. De todas formas, solo el jefe puede meterlo oficialmente en los limpiadores, por lo que pueden dejar que los acompañen al trabajo como aprendiz. Rillo de repente se acerca mucho a Ludo y aclara que también quiere saber más sobre él, lo que lo deja sin palabras. Aceptando
Escuchando esto, Semio procede a explicarles la solicitud, comentando que gente que vive cerca de la zona contaminada dice que bestias de la basura se acercan a la barricada y quieren que los limpien por si acaso. Ludo se confunde un poco al escuchar lo de la zona contaminada, pues todo el lugar es un basurero, y Semio regaña a Enjin por no haberle enseñado eso. Enjin aclara que se lo explicó a grandes rasgos como un vertedero de basura, pero Semio no parece satisfecha, por lo que le dice a Ludo que se lo explicará en lugar de ese cabeza chueca. Ahí le dice que Terra está dividido en la zona segura, donde los humanos pueden vivir tranquilos, y en la zona contaminada, donde habitan las bestias de la basura. El lugar donde él cayó al llegar es el más peligroso de la zona contaminada, y se llama la zona prohibida. Hasta el momento se han identificado 6 zonas prohibidas, y al entrar a una, un civil puede morir casi de inmediato. No solo eso, están llenas de bestias de basura que ni un Giver podría vencer, por lo que es un milagro que Enjin estuviera ahí para salvarlo. Teniéndose en cuenta, Semio le pregunta a Enjin por qué estaba en esa zona prohibida, pero ella le dice que no tiene importancia que dé un paseo por ahí. Sin comprenderlo del todo, Semio deja eso de lado y explica que hay que usar una máscara al entrar a las zonas contaminadas. Mientras le entrega una máscara de oxígeno a Ludo, aclara que respirar las partículas nocivas de esas zonas podría causarle una enfermedad terrible. Sin la máscara puede incluso morir en solo 15 minutos estando en la zona prohibida. Ludo se sorprende al escuchar eso, así que se pone la máscara que le dio y sale con el grupo de Rillo hacia la barricada que les indicaron. Ella le explica que la solicitud de hoy es fácil, pero debe prestar atención al trabajo que harán. Ludo se pone un poco nervioso cuando Rillo le guiña un ojo, y al ver más allá de la barricada nota que está llena de basura, lo que hace que se pregunte cuánto tiempo estuvo respirando ahí. Mientras sigue el grupo de Rillo, piensa que así creía que era el abismo cuando estaba en la esfera, pero nunca se le ocurrió que habría gente viviendo aquí, y se pregunta si acaso los que viven arriba tampoco lo saben. Aún así, ahora que ve la zona contaminada con calma, le parece que hay un montón de tesoros, por lo que quiere llevárselos todos a casa para repararlos. Dejando su emoción de lado, Ludo se acerca a Rillo para preguntarle quiénes son los que los acompañan. Rillo responde que también son limpiadores, y explica que son seguidores, que aunque no tengan poderes, son un apoyo crucial para los limpiadores. Uno de ellos se acerca a saludar a Ludo, pero al darle la mano la aprieta con tanta fuerza que casi termina doblándola. Ludo cae al suelo de la impresión, y Rillo se ríe mientras le explica que él es Gris, quien tiene una fuerza de agarre tremenda, con la que puede doblar corazas de bestias de basura. Aún estando en el suelo, Ludo lo mira con terror, pensando que no sabe si podrá acostumbrarse a esto, pero sabe que tiene que hacerlo bien, aunque sea una misión fácil y solo se limite a observar. Otro de los miembros del grupo le informa a Rillo que hay bestias de la basura a la vista, así que todos se ponen en guardia. De las sombras empiezan a salir las bestias de la basura, y Ludo se altera al ver que son tantas, pues nadie le dijo que sería una manada tan grande. Rillo le asegura que todo estará bien, ya que las bestias de esa especie son lentas y débiles. Muchas de las bestias empiezan a dar cabezazos contra la barricada, así que Rillo refuerza su punto al hacerle ver que ni siquiera pueden hacerles nada, y por eso son las mejores para observar y aprender. Ludo se tranquiliza un poco al darse cuenta de que en verdad son más tranquilas que las primeras bestias que vio. Esto hace que se pregunte si habrá diferencias entre ejemplares, pues parecen animales. De repente una bestia de mayor tamaño arremete contra la barricada, creando un escándalo, por lo que Ludo se altera y exclama que de tranquilas no tienen nada. Poco más y se echa un Padre Nuestro. Rillo sigue diciendo que todo está bien, incluso mientras las bestias empiezan a romper la barricada para pasar. Ludo exclama que nada está bien, e insiste en que tienen que solicitar refuerzos. Rillo le explica que esa bestia más grande es solo una versión un poco mejorada de las pequeñas. Es un poco más fuerte, pero es perfecta para capacitar a un novato como él. Y como aparecieron las de este tipo, esta debe ser toda la manada. Y si las limpian todas de una vez, podrán regresar pronto a casa. Así que tienen que darse prisa para hacer su fiesta de bienvenida. Rillo le pregunta cuál es su comida favorita, pero Ludo se confunde un poco y le recuerda que no ha entrado oficialmente a los limpiadores. Ella entonces le aclara que será su fiesta de bienvenida a Terra, pero Ludo sigue sin entender cómo puede estar tan tranquila en un trabajo mortal. Ahí Rillo le comenta que para ser un limpiador, o mejor dicho, para vivir en Terra, es crucial tener entereza de corazón y nunca perder la compostura, o estar loco directamente. Ludo se sorprende dándose cuenta de que Enjin nunca perdió la compostura, y eso es lo que le hace falta, por lo que está decidido a mantener la calma. Justo en ese momento, la barricada es destruida en pedazos por una enorme bestia, e incluso Rillo se sorprende. Teniendo los ojos bien abiertos, a Ludo se le cae la máscara, pero se repite a sí mismo que no pasa nada. Sin embargo, al ver a Rillo para buscar seguridad, ella le dice que esto ya se puso feo, pues nunca había visto a una bestia tan enorme, y de seguro no es para observar. Ludo se queda paralizado ante esto, pero Rillo saca unas tijeras de su estuche y le dice que cuanto más fuerte es el enemigo, más emocionante es la victoria. Sin saber qué hacer, Ludo observa las tijeras de Rillo, que empiezan a brillar de un color verde. Ella le comenta que antes de limpiar la bestia grande será mejor empezar con las pequeñas. Acto seguido lanza las tijeras al cielo y estas se agrandan en un instante, transformándose en un arma mortal. Con esto Rillo logra acabar con un montón de bestias en menos de un minuto, dejando a Ludo muy impactado. Él se pregunta
pregunta qué es lo que acaba de pasar, notando que al parecer Rillo rotó las tijeras con los pies. Gris le explica que el instrumento vital de Rillo son esas tijeras y se llaman The Reaper. Por lo general se usan con la mano, pero Rillo usa los pies cuando las convierte en un arma, aunque sea de malos modales. Ludo se percata de que cada uno usa las cosas a su modo, pero Gris interrumpe sus pensamientos y le pide que no se distraiga. Aunque todavía es un aprendiz, él también puede morir. Justo a sus espaldas una bestia intenta embestirlo, pero Gris la detiene con sus propias manos, llegando a romper su cráneo tan solo con su fuerza de agarre. Después de eso lanza la bestia directamente hacia Río, quien la corta en dos con sus tijeras, diciendo que pueden mandarle más de esas. Los demás limpiadores siguen su orden golpeando a las bestias para enviárselas después. Ludo los observa muy impresionado, pues aunque no tengan poder para vencer a las bestias, las neutralizan por un momento para que la Giver las remate. En poco tiempo entiende que así luchan los limpiadores, y eso lo hace recordar sus propias palabras, cuando dijo que solo los ayudaría hasta cumplir su objetivo. Mientras él reflexiona acerca de eso, Rillo termina de eliminar a todas las bestias pequeñas, para ahora sí poder centrarse en la más grande. Al ver que ha empezado la batalla con el grande, Gris le indica a los demás que deben neutralizar a los pequeños para que no se vuelvan una amenaza. Ludo observa cuando todos se movilizan, pero una de las bestias derrotadas de repente se mueve y hace que uno de los limpiadores caiga al suelo. La bestia de repente le salta encima sin darle el tiempo de reaccionar, pero en ese momento Ludo se interpone para detenerla con un tubo que encontró por ahí. Muy decidido, Ludo exclama que entrará a los limpiadores para obtener información y sabe que un estorbo no sirve de ayuda. Por lo tanto, también planea hacer de su parte mientras esté con ellos y les enseñará de lo que es capaz. En ese momento, su herramienta vital se activa a través de sus guantes, dándole poder al tubo en sus manos. De repente, el simple tubo oxidado que tenía se transforma en un montón de ramificaciones con púas y Ludo se confunde al ver que tomó esa forma. En ese momento, Ludo se preocupa al cuestionarse cómo era que empleaba su poder. Los ojos de la bestia lo intimidan, pero justo cuando se rompen las ramificaciones, Río llega para darle un buen golpe a la bestia, diciendo que lo admira por salvar a alguien inconsciente. Gris los alcanza poco después y se disculpa con ellos diciendo que bajaron la guardia. Después de agradecerles, le pregunta a Rillo si pudo limpiar al titán, y ella responde que lo partió en dos, pero no fue suficiente. Esto debido a que este no se desvanece a pesar de haberlo cortado varias veces con su instrumento. Mientras hablan, pueden observar cómo la bestia lentamente se vuelve a unir después de haber sido cortada en dos, lo cual no debería pasar. Sus puntos débiles son casi los mismos de un ser vivo, por lo que se supone que mueren al partirlas en dos con un instrumento vital. A pesar de esto, Rillo dice que no importa, ya que sigue siendo una bestia de basura, así que seguirá cortándola hasta que no se mueva. Gris le dice que la documentarán y reportarán como una nueva especie en ese caso, y les advertirán a las aldeas cercanas por las dudas. El grupo de seguidores se marcha y Rillo se dirige a seguir peleando con el titán, por lo que Ludo queda algo perdido y sin saber qué hacer. Rillo empieza a cortar la bestia con sus tijeras, manejándolas ágilmente con sus pies. Al cortar todos los tentáculos que salían de la cabeza de la bestia, Rillo nota que hay un punto brillante en su cráneo, por lo que asume que es una parte especial. La bestia se altera mucho y la manda a volar, haciendo que sus tentáculos crezcan otra vez. Después de esto, sus ojos empiezan a brillar y su comportamiento se vuelve mucho más hostil. Rillo se aferra a la bestia que empieza a dar golpes en el suelo, por lo que Gris intenta advertirle a Ludo que lo aplastará. De repente los tentáculos de la bestia viajan a toda velocidad bajo tierra, directamente hacia Ludo. Antes de que pueda reaccionar, el suelo bajo sus pies colapsa, haciéndolo caer. En ese momento Ludo empieza a pensar, pues se suponía que su objetivo era darle una paliza al asesino de Leguto y a las personas de arriba, pero ni siquiera puede usar bien su poder y además terminó estorbando. Esto hace que se cuestione si de verdad vale para algo, pero antes de hundirse en esa oscuridad, alguien toma su mano. Gris lo sostiene con fuerza y le ayuda a salir a la superficie para después cargarlo en sus hombros, corriendo a toda velocidad con él. Mientras dejan el lugar, Gris comenta que no sabe por qué se quedó petrificado, pero si tiene una meta debe huir antes de que no pueda cumplirla y observar cómo trabajan. Ludo entonces dirige su mirada hacia Rillo, quien usa sus tijeras para atacar el punto brillante en la cabeza de la bestia, asumiendo que es su debilidad. Al hacer esto, la bestia se convierte en un montón de cenizas, por lo que Gris y Ludo corren para ver si Rillo está bien. Ella les muestra un cúter oxidado y comenta que el titán murió cuando traspasó eso, por lo que al parecer era su fuente de poder motriz. Gris se sorprende mucho al verlo de cerca, dándose cuenta de que ese objeto es un instrumento vital. En otra escena vemos que uno de los hombres que intentó llevar Saludo para venderlo despierta en la guarida de un desconocido. Sin entender nada, comenta que lo único que recuerda es que ese esferino le dio una paliza, pero en ese momento la persona en la guarida le pregunta dónde está ese esferino del que habla. Y hasta acá el capítulo 4. Comenten parte 5 para saber que la quieren, suscríbanse al canal y también pueden ver estos otros videos que aparecen a continuación.